¿Qué pensaríamos si nos dijeran que ser sobreprotegido de manera obsesiva durante toda la infancia y ser completamente abandonado a nuestra suerte pueden configurar el cerebro para desarrollar exactamente el mismo trastorno psiquiátrico? Suena a locura, ¿verdad? Uf, suena contraintuitivo a más no poder. Claro, o sea, normalmente asociamos un problema psicológico a una causa muy lineal. Cuando una persona sufre, asumimos de forma automática que algo muy específico y muy terrible le tuvo que pasar. Eso es. Pero bueno, el desarrollo de la personalidad humana no es una fórmula matemática simple. La mente es mucho más compleja que todo eso. Y justamente de eso va nuestra inversión profunda de hoy. Aquí en SciMap tenemos un lema clarísimo, que es entender para no memorizar. Así que hoy no vamos a hacer un resumen superficial del trastorno de personalidad por dependencia. No, desde luego que no. Vamos a ir al fondo del asunto. No nos interesa solo esa imagen típica de la persona que no sabe tomar decisiones sin su pareja. Queremos hacer un viaje profundo, ir a la sala de máquinas, donde colisionan la biología, la crianza y la cultura. Y fíjate, es un viaje fascinante porque para empezar a entender esta sala de máquinas tenemos que tirar a la basura muchas ideas preconcebidas, ideas que la propia psiquiatría ha arrastrado durante décadas. Totalmente. Porque el pensamiento clínico del siglo XX era bastante simplista, ¿no? Bastante. Si miramos los apuntes clínicos, a principios de siglo, el psicoanálisis se empeñaba en culpar casi en exclusiva a la famosa fase oral del desarrollo. Era una visión muy reduccionista. Ya. Y luego vino la genética y la cosa cambió, pero tampoco acertaron del todo. Exacto. Con el auge de la genética, la comunidad científica se volvió loca buscando el supuesto gen de la subordinación. Querían encontrar un único interruptor biológico. Claro, un solo gen que explicara todo el trastorno. Eso es. Y la realidad es que ambas posturas eran casi cómicas por lo simples que resultaban. O sea, un destino humano no se puede rastrear siguiendo una sola línea recta en un mapa. Hoy sabemos que esto es una convergencia multicausal. Vale, vamos a desempacar esto un momento, porque es clave. Si no hay un trauma infantil universal y no existe un solo gen que te condene, ¿cómo es posible que personas con vidas radicalmente distintas acaben con el mismo diagnóstico de dependencia extrema? Pues ahí está la gran pregunta. Y la respuesta la encontramos en un concepto que es fundamental en la psicopatología moderna. Se llama el principio de equifinalidad. Equifinalidad. Suena muy técnico, pero vamos a bajarlo a la tierra. A ver, en un sistema tan hipercomplejo como es la mente humana, la equifinalidad nos dice que se puede llegar al mismo estado final partiendo de condiciones diametralmente opuestas. O sea, atravesando rutas biográficas que no se parecen en nada. Justo eso, puedes empezar en puntos totalmente distintos y terminar en la misma casilla exacta. Es como, para que nos hagamos una idea visual, como intentar llegar a la cima de una montaña. Una persona ha podido subir en helicóptero y la han dejado en la cumbre sin ningún esfuerzo físico. Buenísima analogía. Y otra persona ha podido escalar por una ladera rocosa, peligrosa y pasando un frío terrible. Ahora mismo ambos están en el mismo metro cuadrado, en la cima, pero sus viajes y cómo sus cuerpos llegaron hasta ahí son mundos distintos. Es un ejemplo perfecto. Y de hecho, las fuentes clínicas que estamos analizando nos dan dos rutas clarísimas que ilustran esto. Tenemos por un lado la ruta A, que es la de la sobreprotección. Los famosos padres helicóptero, ¿no? O padres quitanieves, sí. Pensemos en una paciente que crece con progenitores hipervigilantes. Resuelven cada pequeño dilema antes de que la niña siquiera sienta un poco de frustración. Si tiene un problema en el colegio, la madre va y lo arregla. Si no sabe hacer algo, se lo hacen. Exactamente. Se enfrentan al mundo por ella de forma casi agresiva. La privan por completo de experimentar cualquier tipo de autoeficacia. Y el mensaje implícito es durísimo. Le están diciendo que el mundo exterior es letal y que ella es demasiado frágil o inútil para sobrevivir sola. Madre mía, es que es devastador a nivel psicológico. Pero luego tenemos el extremo opuesto, la ruta B. El texto documenta a pacientes que desarrollan el mismo trastorno en un entorno de deprivación afectiva y negligencia total. Un vacío relacional helado en lugar de un exceso de cuidado. Eso es. Aquí el sistema nervioso del niño, puramente para sobrevivir, saca una conclusión terrible. Infiere que es radicalmente indigno de ser querido. ¡Qué duro! Y aprende que la única manera de recibir unas mínimas migajas de validación es someterse, anularse y prestarse al abuso para que le hagan un poco de caso.
O sea, dos extremos absolutos. Uno se asfixia por exceso de cuidado y el otro se congela por abandono. Pero a ver, me surge una duda enorme, llegados a este punto. Dime, a ver. Si estamos diciendo que el entorno y estas dos rutas causan el trastorno, ¿dónde queda la parte biológica? Porque los textos mencionan estudios de gemelos y hablan de carga genética. Sí, es una duda muy común. Claro, si dicen que esto es genético, hay personas que nacen ya condenadas a ser dependientes emocionales, hagan lo que hagan en su vida. No, en absoluto. Y menos mal que sacas esto porque es un error de interpretación muy peligroso. A ver, nadie hereda un miedo clínico estar solo ya empaquetado de fábrica. Vale, me tranquiliza escuchar eso. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se hereda? Lo que heredamos es un termostato emocional, una temperatura biológica inicial que en psicología llamamos temperamento. Es un nivel base de sensibilidad en nuestro sistema nervioso central. Entiendo el concepto del termostato. Pero pongamos números a esto. ¿Qué dicen realmente los estudios de gemelos sobre la herencia? Pues los metaanálisis son muy claros. Nos dicen que la heredabilidad de los rasgos de personalidad oscila más o menos entre el 40 y el 60%. Es bastante alto, la verdad. Lo es. Y si miramos el neuroticismo en concreto, que es esta tendencia a experimentar emociones negativas y que es clave en la dependencia, estamos hablando de un 48 a un 55% de heredabilidad. Vale, pero siguiendo nuestra línea de entender a fondo, quiero destripar el mecanismo biológico. Las fuentes hablan de polimorfismos concretos, como el gen con las siglas SLC6A4. ¿Qué hace este gen en el cerebro? Pues ahí entramos en la neurobiología fascinante. Ese gen codifica el transportador de serotonina, que es fundamental para la estabilidad emocional. Resulta que hay una variante de este gen, el alelo corto o alelo S. ¿Y qué le pasa a quien tiene ese alelo corto? Pues que los estudios lo asocian de forma indiscutible con una hiperreactividad de la amígdala. Amplifica muchísimo la sensibilidad al rechazo social. A ver, la amígdala es como el detector de humos del cerebro, la encargada de buscar amenazas en el entorno. Exacto. Pues quien tiene esta variante corta tiene el volumen de ese detector puesto al máximo absoluto. O sea, si alguien no le contesta un mensaje en unas horas, su amígdala no piensa que la otra persona está ocupada. Piensa que es una amenaza de muerte social, segrega cortisol y entra en pánico total. Tal cual. Y ojo, que no es el único gen. El texto también habla del gen COMT, la variante Val 158-MET. Ese es el que influye en la dopamina, ¿no? Sí, la variante MET-MET ralentiza la degradación de la dopamina en la corteza prefrontal. Esto genera una ansiedad anticipatoria enorme y hace que la persona tolere fatal la incertidumbre. Se quedan atascados imaginando escenarios catastróficos. Eso es. Y súmale el gen FKBP5, que modula el eje del estrés, amplificando muchísimo la respuesta del cortisol ante experiencias negativas tempranas. Vale, o sea, biológicamente tienes una sensibilidad extrema. Pero volvemos a lo mismo. Dicen que los genes cargan el arma, pero es el ambiente el que aprieta el gatillo. Bueno, es una frase muy conocida, pero a mí me gusta más hablar del modelo de interacción gen por ambiente. Sí, a mí también. La metáfora del arma me parece un poco violenta. Prefiero pensar en una semilla, como una orquídea. Justo. Pensemos en ese niño con alta sensibilidad genética como si fuera la semilla de una orquídea. Si la plantas en un invernadero bien regulado, que sería un entorno de apego seguro, esa biología se canaliza de forma increíble. Claro, se convierte en una persona con una empatía brutal, súper conectada emocionalmente. Eso es, porque la sensibilidad es una ventaja evolutiva si el entorno acompaña. Pero si coges esa misma semilla, con esos mismos genes, y la plantas en un desierto tóxico, Un entorno de negligencia o de hiperprotección. pues la planta crece con espinas, retorcida, aferrándose a cualquier cosa para sobrevivir. El gen no ha mutado, sigue siendo el mismo. Es el entorno el que ha forzado esa expresión patológica. Por eso, en el modelo de Cloninger, estos pacientes puntúan tan alto en evitación del daño y dependencia de la recompensa, sienten el mundo como una amenaza y necesitan que alguien externo les asegure que no van a morir solos. Lo has resumido a la perfección. Pues esto nos empuja lógicamente al siguiente estrato. Ya tenemos el termostato biológico, ahora hay que hablar del ambiente que aprieta el gatillo, que no es otro que la dinámica familiar en la infancia. Aquí es imperativo hablar de la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth, porque la familia es el primer gran molde relacional. Sí, los niños construyen modelos internos a partir de cómo los tratan, ¿no? De los 4 estilos de apego que existen, ¿cuál es el que predice directamente este trastorno? El predictor directo y más claro es el apego ansioso ambivalente. Vale.
¿Y qué significa esto en la cabeza del niño? ¿Qué modelo interno se está creando? Se crea un modelo donde el niño internaliza un yo soy fundamentalmente no valioso o negativo y un el otro es totalmente positivo y es mi salvación. Madre mía, yo soy inútil y tú eres el único que me puede mantener con vida. Eso es. Y lo interesante, o lo trágico, es cómo se genera. Se genera por culpa de un cuidador que es inconsistente. O sea, un día el padre o la madre es súper cálido y al día siguiente es frío o reacciona mal sin motivo aparente para el niño. Exactamente. Y ante esa imprevisibilidad, el cerebro del niño hace algo fascinante. Para sobrevivir, utiliza una estrategia que llamamos maximización del apego. Claro, como no sabe si un llanto suave va a funcionar hoy, pues monta una rabieta monumental o se aferra a la pierna llorando a ritos para asegurarse la atención. Justo. Hiperactivan su sistema para forzar la respuesta del adulto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los apuntes señalan dos estilos parentales específicos que siembran todo esto. Uno ya lo mencionamos, la hiperprotección controladora. Sí, esa necesidad epidémica actual de no dejar que el niño aprenda de su propia torpeza. Le anulan la identidad ejecutiva por completo. El mensaje es constante. Eres frágil, no puedes solo, yo soy tu única esperanza. Y eso destroza la confianza. Pero luego hay un segundo estilo, que es el recompensador de sumisión, típico de familias autoritarias o incluso narcisistas. Ese es brutal. Castigan la autonomía del niño. Totalmente. Si el niño dice un simple no quiero, que es normal en el desarrollo, lo castigan con vacío relacional. Le retiran la palabra o el afecto. Para un crío eso es insoportable. Y sin embargo, si es dócil y no la problemas, le aplauden. Eso es. La sumisión se convierte en la única moneda de cambio aceptada para comprar amor en esa casa. Uf, qué maquinaria tan perfecta y destructiva. Biología sensible y crianza tóxica. Pero ojo, que nos falta algo. Nos falta el abono cultural, sí. Claro, porque el trastorno no alcanzaría los niveles actuales sin una tercera fuerza gigante que legitima todo esto a nivel de la sociedad entera. Si conectamos todo esto con el panorama general, vemos cómo los mandatos sociales actúan como un abono perfecto. Y el principal culpable es el mito del amor romántico tradicional. Sin ninguna duda. Nos bombardean desde la cuna con el «eres mi otra mitad», «sin ti no soy nada», romantizan una simbiosis absoluta. Y etiquetan ese apego dependiente y patológico como si fuera el modelo normativo del compromiso verdadero. Es un peligro. Pero a ver, quiero profundizar en la complejidad de la doble vara de género que mencionan los apuntes, porque esto no afecta igual a hombres y a mujeres de cara al exterior, ¿verdad? Para nada. Históricamente, a las mujeres se les ha reforzado culturalmente esa búsqueda constante de cuidado. Claro, se espera de ellas que pongan las relaciones por encima de sí mismas, así que su trastorno es mucho más visible y se diagnostica más. Exacto. Encaja con el estereotipo. Pero a los hombres se les castiga brutalmente la vulnerabilidad desde que son pequeños. No pueden mostrar debilidad. ¿Y entonces qué pasa con los hombres que tienen el trastorno? Porque genéticamente tienen la misma predisposición. ¿Cómo lo camuflan? Pues se ponen máscaras que la sociedad ha normalizado. La dependencia en el hombre no desaparece, se disfraza. A menudo lo vemos en forma de celos posesivos o control económico brutal. O sea, no dicen «no me dejes que me muero», sino que te controlan para que no te puedas ir. Eso es. O también vemos incapacidad total para gestionar la vida doméstica sin una pareja que actúe de cuidadora. E incluso usan el alcohol o adicciones como anestésico para ese vacío afectivo insoportable, porque no les dejan verbalizar el miedo. Tela con esto. Es una forma de silenciar la amígdala hiperreactiva, cuando la cultura no te permite llorar ni pedir ayuda. Bueno, vamos a hacer una síntesis estructural de todo esto, buscando esa claridad absoluta que siempre queremos en SciMap. El TPD es verdaderamente una tormenta perfecta de 3 capas. 3 capas inseparables, sí. Tenemos el nivel biológico, con ese termostato hipersensible y genes como el SLC6A4. Luego el nivel familiar, que crea ese modelo interno de incapacidad mediante el apego ansioso. Y finalmente, el nivel cultural que normaliza todo, disfrazándolo de amor verdadero o de control normativo. Exacto. Y viendo esta tabla multicausal, queda clarísimo por qué no existe una pastilla mágica para curar la dependencia emocional. Hay que abordar las 3 dimensiones a la vez en terapia. Es un trabajo artesanal y complejo, y fíjate, en el futuro, los próximos capítulos de nuestra fuente clínica nos van a adentrar en la neurociencia más moderna.
Tengo muchísimas ganas de llegar ahí. Hablaremos de la anatomía del miedo en estado puro. Veremos cómo los circuitos de la dopamina y la oxitocina interaccionan directamente con la amígdala. Es fascinante. Será una inmersión espectacular, pero antes de irnos quiero dejar a la gente con una reflexión final, porque me parece rompedor. A ver, dispara. Si actualmente nuestro entorno cultural exacerba esta vulnerabilidad genética, premiando la sumisión, Sí. ¿qué sucedería con la prevalencia real de este trastorno si las futuras generaciones lograran erradicar por completo el mito del amor romántico? Es una pregunta espectacular. O sea, ¿podría un simple cambio ideológico y educativo en la sociedad descargar el arma genética de millones de personas antes de que el trastorno llegue a manifestarse? Yo estoy convencido de que tendría un impacto masivo. Cambiar el ecosistema cambiaría la expresión del gen. Pues con ese pensamiento tan provocador terminamos por hoy. Muchísimas gracias por este análisis tan profundo y nos escuchamos en la próxima inmersión.